Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 25 de mayo del año 2020. Sí, abrimos otra tertulia en régimen totalmente domiciliario. Vamos con los saludos entonces para Teresa Herrera. Buen día. Buen día, Emiliano, compañero de mesa, audiencia. Martín Bueno, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Rodolfo Saldain, ¿cómo te va? Muy bien, buen día. ¿Y Santiago Soto? Bueno, sí, frías días, fría mañana. Efectivamente, todos en sus casas. Hago el chequeo por las dudas. No. Sí. Efectivamente. Santiago En Rocha también, pero en mi casa. Esta vez en casa. Mucho viento y Bueno, sí. lluvia acá. El pampero está bravo. Bueno, vamos con el primer tema de esta mañana. El Ministerio de Desarrollo Social canceló la contratación de la consultora Equipos, que iba a realizar una investigación de opinión pública sobre la imagen de la cartera, cuyo costo ascendía a 475.800 pesos, IVA incluido. El sábado, en su cuenta de Twitter, el ministro Pablo Bartol escribió: "No somos ajenos a lo discutible de la oportunidad, y en virtud de la sensibilidad expresada por decenas de allegados de todas las orientaciones políticas, hemos decidido en conjunto con Armando Castaing-Debat, subsecretario, y Nicolás Martinelli, secretario general, cancelar la adjudicación de dicho trabajo de investigación". El gasto había sido muy criticado por dirigentes del Frente Amplio, que argumentaron que era inoportuno y falto de sensibilidad contratar un estudio de imagen en medio de la pandemia. Pero en la coalición multicolor también hubo molestia. Por ejemplo, el diputado colorado Walter Cervini elevó un pedido de informes sobre el asunto. El viernes, luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, Castaing-Debat había defendido el contrato. Dijo en ese momento que no era un gasto, que era una inversión. Esto es un instrumento y no un fin en sí mismo. Un instrumento que al otro día que asumimos, el mismo día que asumimos, anunciábamos que íbamos a usar permanentemente durante los 5 años, porque entendemos que era una forma de profesionalizar el ministerio y era un instrumento que nos iba a permitir recoger elementos para ir tomando decisiones, y mucho más en un ministerio que todas las decisiones están relacionadas a la gente e impactan en la gente, y sobre todo en aquella gente que más necesita del Estado. En este caso concreto es un llamado, se recorrió el camino, se recorrieron los tiempos, y es parte de un monitoreo que no es para medir la imagen del ministerio, es parte de un monitoreo que pretendemos que al cabo de 3 meses nos arroje información para ver si las medidas que estamos haciendo, si las cosas que está llevando adelante el ministerio, vamos en el camino correcto o no. Los escucho. ¿Quién quiere empezar con este tema? ¿Cómo vieron este debate y la marcha atrás del Ministerio de Desarrollo Social? Santiago. No, a ver, primero, algunas cosas en particular. Primero, yo no estoy en contra de que haya mediciones de opinión pública que hagan los organismos públicos para conocer, en general, la imagen que tienen los ciudadanos, para que sirva para la toma de decisiones de algunos procesos. En general, no me parece que sea un gasto, digamos, prohibido, algo que no deba hacerse en ninguna manera. Había un problema de oportunidad y un problema adicional que yo creo que es más de fondo que la oportunidad, que es, en definitiva, el argumento que usa el ministro. El subsecretario usa otro argumento, queda como... La verdad que lo dejaron como un mentiroso al subsecretario en este proceso. Realmente creo que quedó como un mentiroso. ¿Por qué? Por parte de sus propios compañeros. Y porque él hace toda una argumentación, que esto no es gasto, que es inversión, que es lo importante, y a los 2 minutos queda claro de que esto no era para evaluar la imagen del ministerio, pero claramente el pliego dice que es para evaluar la imagen del ministerio y compararlo con las autoridades anteriores. Yo creo que esa parte del pliego donde dice que es para evaluar la gestión y compararla con los anteriores, a ver, yo creo que esa parte no está mal. Si en el medio de la pandemia se gastaba en un estudio de opinión pública 450.000 pesos para saber, por ejemplo, si los beneficiarios del MIDES les alcanza con el refuerzo de transferencia de 1.200 pesos en 2 cuotas que le dieron, o que los que están recibiendo las canastas efectivamente estén haciendo buen uso del medio a través de la app, bueno, bienvenido sea, y esa es mi opinión inicial. Creo que el problema de fondo está
en un gobierno que a los 3 meses quiere compararse con el gobierno anterior en una encuesta de opinión pública y después hace todos esos malabares en el aire y creo que muy mal parado, insisto, quedó como un mentiroso el subsecretario, lo cual también es una cosa bastante fea, ¿no? No me gustaría hacer castaña debate en este momento. Rodolfo, ¿seguimos contigo? Yo creo que estamos asistiendo a un estilo de gobierno radicalmente distinto de todo lo que hemos visto desde 1985 en adelante. Tanto la presidencia las dos presidencias de Julio María Sanguinetti, la presidencia de la Calle Herrera, la presidencia de Mujica, las dos presidencias de Tabaré Vázquez, mantener lo que se resolvía era una cuestión de honor y jamás una marcha atrás. Creo que la presidencia de la Calle Pou está mostrando exactamente lo opuesto, una forma, digamos, de oído mucho más grande hacia la sociedad y de una humildad bastante más grande, en la medida en que si tomada una decisión es necesario volver atrás, se vuelve atrás. Es decir, ha ocurrido varias veces, no hubo inconveniente en reconocer que reducir el presupuesto del PDCIVA con el rol, afortunadamente, protagónico que están teniendo las ciencias básicas en estos momentos era un error y se echó para atrás. Y bueno, esto, como bien decía Santiago, una encuesta es habitual y es bueno que los organismos del Estado conozcan la opinión pública respecto de su actividad, el estado de la opinión pública. Bueno, no parecía que en un momento de esta crisis y de la necesaria austeridad, capaz que no era lo mejor. Es cierto, Casteldebach no quedó bien parado, pero no quedó bien parado, no por mentiroso, no quedó, digo yo, no sé, en mi opinión, ¿verdad? Es decir, y en eso tengo un matiz, o más bien más que un matiz, una discrepancia con lo que decía No, Santiago. yo dije que quedó, no dije que haya sido un mentiroso, que quedó como un mentiroso. Bueno, ahí Bien, aparecen las sutilezas del lenguaje. No, Sutil, bien, perdón, pero sutil diferencia, pero no es palabra en mi boca. no, está bien, interpreté mal. Lo que pasa es que la palabra suena dura, entonces creo que viene por ahí. Creo que él reaccionó en el estilo clásico de la política, de defender como una cuestión de honor lo decidido, y bueno, me parece que ese no es el estilo que está queriendo llevar este gobierno adelante, y que es un estilo que ha llevado a que justamente el viernes alguien totalmente ajeno a la política me decía que se sentía gobernado con mucho respeto por parte del actual gobierno. Es decir, un gobierno que escucha, que recurre a los científicos y que, como en este caso, cuando considera que la crítica que recibe es una crítica válida, retrocede sobre sus pasos y rectifica el rumbo. Yo leo lo que decía la resolución, la que autorizaba la contratación. La consultora debía realizar una propuesta de investigación, monitoreo de opinión pública sobre la imagen del Mides a través de una serie de investigaciones cuantitativas para conocer el impacto en la opinión pública del trabajo realizado por esta Secretaría de Estado y la evaluación comparada que los uruguayos tienen entre el funcionamiento actual del organismo y el que tenía en el periodo de gobierno anterior. Esto es textual, ¿no? ¿Quién sigue? A ver, a mí me parece que hay que hacer algunas precisiones. A mí de alguna manera me comprende la generalidad de la ley porque si bien no hago trabajos exactamente iguales a los equipos, pero bueno, sí, en algunos aspectos competimos. Y realmente lo primero que debo decir es que admiro la capacidad de equipos para ubicarse rápidamente en los cambios políticos y estar inmediatamente, digo, haciendo las evaluaciones de opinión pública de los distintos gobiernos. Pero ese es otro tema. No entendí eso. ¿Qué quisiste decir? No, digo simplemente que en realidad en todos los gobiernos siempre está equipos consultores haciendo las evaluaciones, lo hace para la Intendencia de Montevideo, lo hace para que realmente, estoy hablando de envidia nomás, no se preocupen. Pero digo, me parece que de todos modos hay que hacer algunas precisiones técnicas sobre esto. La primera de ellas es decir que en realidad no podemos hablar ni de impacto, ni de monitoreo, A ver, un monitoreo de políticas públicas implica un monitoreo de políticas públicas.
implica ir y monitorear y preguntarle a los destinatarios de la política pública cómo la están recibiendo y en todo caso comparar con lo que fueron las experiencias anteriores o la etapa anterior. Es un estudio de tipo diacrónico, tiene que ver con evaluaciones y con trabajar directamente con las personas que son destinatarias de esa política pública. Otra cosa distinta es una evaluación de impacto. Y la evaluación de impacto no se resuelve con una simple encuesta de opinión pública. La evaluación de impacto tiene toda una serie de pasos, de procedimientos. Está ausente absolutamente la política pública uruguaya. Hace muchos años que varios y varias venimos reclamando que se hagan evaluaciones de impacto de las políticas públicas y sobre todo las políticas sociales, ¿no? Y bueno, y sin embargo no se han hecho. No hay una sola evaluación de impacto, por lo menos que yo conozca, del MIDES. Entonces me parece que si en algún momento se van a destinar dineros públicos, más que para saber si el actual ministro es más simpático que la ministra actual, anterior o no, o si les cae bien o mal en términos de imagen global, qué pasa con el ministerio, me parece que sería mucho más sensato, mucho más útil para los y las destinatarias de la política pública hacer estas dos cosas: monitoreo por un lado y evaluación de impacto por el otro. Martín. Bien, a ver, parece que hay relativamente amplio consenso que era inconveniente hacer este gasto en este momento. ¿Ah? Hay miedo, hay angustia, es un momento muy complicado en el Uruguay, donde hay mucha gente que está pasando mal. Hay mucha gente que todavía no la está pasando mal, pero ve un futuro muy complicado, y el objeto de este gasto parecería que no era el momento indicado para hacerlo. ¿Ah? Igualmente yo estoy muy afín a lo que comentó Rodolfo. Yo creo que acá lo que hay y lo que más por lo menos personal me termina molestando, termina siendo el reflejo que tiene Castaing de Bar. Es un reflejo argumentativo de por qué sí, ¿tá? que es la típica política tradicional. Nosotros estábamos acostumbrados a que los políticos, después que tomen una decisión, no la cambian, ¿tá? Y mueren con las botas puestas. Aunque para el común de la opinión pública sea una ridiculez la decisión, o sea una decisión absolutamente muy mala desde todo punto de vista. Bien, pero estamos acostumbrados, y lo se ve con todos los gobiernos, en que nunca se iba para atrás. Se argumentaba y se argumentaba. Decir que esto era una inversión y no un gasto, sumado al objeto que tenía, que era algo puntual, parecería que no tiene mucho sentido. Y otra cosa que estamos acostumbrados en el Uruguay también es que nada tiene consecuencias. En general, los jerarcas públicos nunca tienen consecuencias. Y esto es algo que se profundizó muchísimo en los gobiernos del Frente Amplio. No importaba lo que hiciera el jerarca en su gestión, nada tenía consecuencias, nadie perdía la silla. Yo dije en el anterior encuentro que tuvimos que yo estoy muy contento que el gobierno tenga marcha atrás. Esta es una nueva demostración que tiene marcha atrás. Y yo me da la sensación que Bartol, que lo considero un buen ministro hasta el momento, terminó siendo él, junto al presidente, que tomó cartas en el asunto, porque están plantándose en el terreno con una nueva forma de encarar estos temas. Si ven que la macanean, si ven que algo que resuelven no está bien, van para atrás. Y eso está muy bueno. Veremos con el tiempo si también podemos cambiar esa cosa que los jerarcas públicos están atornillados a las sillas. Pero a ver, la semana pasada tuvimos el otro episodio, ¿no? La intervención del Poder Ejecutivo en Antel, cuando se conoció una resolución que ya tenía varios días en la que se presupuestaba a casi 500 funcionarios. Allí no solamente se le solicitó al directorio de Antel que reviera la resolución, sino que además lisa y llanamente se le pidió que dejara el cargo al presidente. Un presidente que llevaba unas semanas nada más en ese puesto. Ahí, entre comillas, podemos hablar de que hubo consecuencias, ¿no? Eso que tú mencionabas hace un rato. Hubo consecuencias. Y creo que fue una excelente señal. Y en el caso del MIDES, ¿qué debería haber pasado? ¿A qué estabas aludiendo? No, o sea, esto no es tan grave como para que haya una consecuencia de esas características. Lo de Antel sí parecería grave. En Uruguay cualquier cosa que cambie el estatus laboral de 800 personas es muy importante. O sea,
Lo de Antel sí me parece que tenía una gravedad que en este caso creo que no la tiene, ¿tá? O sea, no creo de que tenía que haber mayores consecuencias. Sí creo que lo que pasó en Antel, cuando pasen cosas de gravedad, tiene que seguir pasando. ¿Ah? Y mucho más recordemos que no es lo mismo un jerarca técnico que un jerarca político. Bien, cuando se le muevan las sillas a los jerarcas políticos, aquellos que, como quien dice, tienen votos, tienen caudales propios, ahí sí realmente estaremos viendo un cambio en la manera en que se administra el Estado y en la política, porque es mucho más fácil tomar decisiones con jerarcas técnicos que con jerarcas que tienen su cuota aparte de poder político real en el territorio. Santiago, estabas levantando la mano. Dos cositas cortitas nada más. Una es, no sé a qué le suena la marcha atrás está intacta, digamos, como expresión política. Creo que se hizo famosa no en estos 90 días de gobierno, o menos, no sé cuánto vamos, de la calle Pou, sino que es una frase vieja que tiene que ver justamente con algunas actitudes de ir para atrás que había habido en algunos gobiernos del Frente Amplio, en particular de Pepe. En segundo lugar, una precisión muy cortita con el tema de Antel. El otro día miraba una resolución que el presidente de la República firmó pasando de contrato provisorio, digamos, a contrato permanente, que lo firmaba el presidente de la República, que era con la Oficina de Servicio Civil, una persona concreta, y básicamente lo mismo que hizo el presidente de Antel. Usó con la norma presupuestal que tenía habilitante, con la práctica habitual de los 3 años. ¿No le llama la atención que el presidente de Antel y que todo el directorio haya votado eso? Era una práctica habitual, digamos, que luego de pasado cierto punto se transformaran esos cargos. Los fundamentos de la resolución que exhortan a cambiar la resolución son absolutamente contradictorios, porque plantea que esto tiene que ver con el déficit fiscal, cosa que no está por ahí, ni para un lado ni para el otro. Pero más allá de eso, digamos, volviendo al corazón del tema, que es en el tema del Ministerio de Desarrollo Social, yo creo que estas autoridades, les voy a decir algo que ya van a saber, la gente que los votó piensa que el Ministerio de Desarrollo Social en general tomar las cosas porque ellos le dijeron durante 15 años que el Ministerio de Desarrollo Social era un desastre. No hagan una encuesta, ganaron las elecciones, trabajen, dedíquense a trabajar, a hacer las cosas que tienen que hacer, y en 5 años vamos de nuevo a las urnas, capaz que vuelven a ganar ellos o capaz que vuelve a ganar el Frente Amplio. Pero me parece que el juego de la política es el juego de la política, y me parece que entrar en estas cosas que está entrando esta administración, y que creo que el Ministerio de Desarrollo Social está en una cacería de brujas realmente muy repugnante, que yo creo que al final es un boomerang en contra de la propia política. Creo que, digamos, va a ser importante, digamos, que en este tiempo, bueno, acepten que hace 90 días que son gobierno o menos, y que tienen 5 años para trabajar, para efectivamente lograr su tarea, y de que la gente los evalúe y que los vuelva a votar en la próxima elección y que gane el mejor. Rodolfo, tú destacabas hace unos minutos la capacidad de este gobierno de dar marcha atrás, de revisar decisiones cuando corresponde. Tengo entre los oyentes cuestionamientos, otras maneras de ver las cosas. Por ejemplo, dice este mensaje que manda Cecilia, ¿no será que hay resoluciones que se están pensando mal? Que el tema que hay que analizar es por qué se toman determinadas decisiones. La otra, ¿no será que tenemos a un gobierno demasiado pendiente de la opinión pública y actuando de manera reactiva en ese sentido? Son dos enfoques, dos objeciones, digamos. Sí, yo creo que sí, que es probable que haya decisiones que no se hayan meditado o sopesado lo suficiente. Por eso, cuando se advierte, se rectifica. No creo que tanto sea una dependencia demasiado marcada hacia la opinión pública, porque, por ejemplo, la decisión más importante que este gobierno ha tenido que tomar fue la de si ir a una cuarentena obligatoria o no, y allí había, digamos, no había prácticamente nadie que sostuviera la posición de no ir hacia una cuarentena obligatoria. Masivamente el sindicato médico, la oposición, el propio expresidente de la República con todo su prestigio, se orientaron por esa solución, y el presidente jugó una parada realmente difícil, confiando en que los uruguayos iban a acatar un lineamiento, una exhortación, un pedido, una dirección. Pero sí, en los hechos habrá que ver
dónde está el límite, ¿verdad?, entre una marcha atrás, entre decisiones que se evalúan como equivocadas y lo que puede llegar a ser una excesiva dependencia de la opinión pública. Eso habrá que verlo en la cancha, gobernando, como reclamaba Santiago hace un rato, que creo que es lo que el gobierno viene haciendo, en un contexto muy particular, como todos reconocemos, pero que bueno, es el que las circunstancias pusieron por delante. Sí, otra particularidad que hay que anotar es que en este caso hubo objeciones desde adentro de la coalición de gobierno, ¿no? Es otro de los detalles de funcionamiento de esta administración que estamos aprendiendo a ver y a leer. Esa coalición no funciona de manera monolítica, ¿no? Pero tampoco el Frente Amplio, Emiliano, funcionaba de manera monolítica. No, claro que no. Es decir, Astori, Mujica, digo, para decirlo entre comillas, ¿verdad? Es decir, y no quiero usar palabras muy duras, pero andaban a los golpes, ¿no? No físicos, pero sí verbales y con todo tipo de discusiones a nivel público. Sí, sí. Hay una diferencia. A ver, ¿qué pasó? Más un apunte de la estructura que obviamente el Frente Amplio tiene como una identidad partidaria propia que lo junta a todos y además de tener décadas de funcionamiento, ¿no? Pero estoy de acuerdo de que había discrepancias y diferencias y voces discordantes y existen hasta el día de hoy. Frente Amplio agrupa a la mitad de las preferencias del país. O sea, a Daniel Martínez lo votó la misma gente, menos 30.000 personas que lo votó a la calle Pou. Obviamente atrás de la candidatura de Martínez hay un grupo heterogéneo de preferencias sobre cada uno de los temas en particular y en general prefieren una visión sobre la otra. Y es así, es normal. Es decir, la diferencia que al no tener la coalición multicolor una estructura tan rígida como de pronto es la del plenario y demás que tiene el Frente, bueno, eso lleva a que los acuerdos terminen siendo, digamos, probablemente más fáciles, incluso más fáciles de pronto de negociar también con la propia oposición, con el Frente Amplio. Cosa que antes, después que se llegaba a un acuerdo, en la época de la mayoría absoluta a nivel parlamentario, realmente la oposición quedaba pintada. No había más negociación después que se agotaba la negociación interna en la mayoría de los casos, ¿verdad? Obviamente siempre hay excepciones. Yo creo que este estilo en el gobierno nos lleva a un camino distinto con más democracia. Teresa. Con más democracia. Teresa. Perdón, pero me parece que se están desviando del tema. A ver. Y claro, porque el tema es la oportunidad o no de hacer una encuesta de opinión pública, la del Mides. Entonces, me parece que el tema central es ese. Me parece muy interesante. Está saldado, no es oportuno. La noticia era esa, pero es bastante claro que da para otras pinceladas de análisis sobre el funcionamiento del gobierno, las coaliciones, etcétera, ¿no? Exactamente, pero me parece que el tema de que las diferencias entre el Frente Amplio y la coalición que está gobernando actualmente es un tema sobre el cual hemos hablado y seguramente se volverá a hablar, pero a mí me parece que yo quiero recalcar esta oportunidad, quiero recalcar la oportunidad para que reflexionemos en torno a un ministerio que ha tenido un desarrollo corto, si tiene que ver con la historia del país, que ha sido muy cuestionado, que tiene particularidades con respecto al desarrollo de otros ministerios. En el gobierno anterior, aún dentro, si quieren hablar de las diferencias entre las coaliciones, dentro del ministerio era clarísima las diferencias entre los distintos sectores, porque casi que cada programa estaba comandado por alguno de los sectores del Frente y muchas veces tenían cortocircuitos entre sí. Eso no es así. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, podemos discrepar, Santiago. Sí. Pero de todos modos, lo que yo sí creo es que la labor que ha hecho el Mides en muchos sentidos ha sido muy positiva, en muchos, en otros, en los que más conozco, por ejemplo, los temas de violencia basada en género, insuficiente, pero positivo. Pero creo que me parece que justamente lo que yo decía es que este gobierno y esta etapa tiene la oportunidad, primero, de que está casi en una especie de laboratorio, porque estamos en pandemia, por lo tanto, la focalización de las acciones, de las políticas públicas, adquiere además una dimensión mucho más importante que la que tenía antes. Y la posibilidad, me parece, si quieren invertir, insisto, en evaluar
en monitorear, etcétera, va por ahí y no va tanto por lo que significa un estudio tradicional de opinión pública, que bueno, que sí, que indica qué piensa la gente, pero no tiene la profundidad necesaria como para poder ver qué se hace o qué se deja de hacer con la política pública. La última con Martín, a ver. A ver, yo para pasar, yo lo que me este tema es un Lacalle Pou muy enojado, muy enojado. Él viene transmitiendo ciertos simbolismos y ciertos conceptos y ciertas políticas públicas, y todo este episodio estoy seguro que lo debe haber enojado mucho. ¿Ah? Y de vuelta, me parece que la marcha atrás, cuando creen que lo que hacen, lo que se hizo está mal, y que esta marcha atrás prime sobre factores de defender al compañero, de no dejar en offside al compañero. Santiago decía ahí de una manera picante que lo habían dejado como un mentiroso. Bueno, más allá de todo eso, ¿qué primó? Primó lo que se tenía que hacer. Esto era algo que era innecesario, que no era el momento, y terminó primando el sentido común, diríamos, para que las cosas se hicieran mejor. Y eso me parece que es muy bueno, es con lo que me quedo. Y bueno, y después, como decía Rodolfo, hay que ver en la cancha un montón de cosas, cómo se siguen desarrollando. Ya retomamos esta tertulia, ya pasamos a otro tema.